Colegas, buenos días. Espero que se encuentren bien en ese confinamiento obligado, tanto por las autoridades como por el virus. El día de hoy quisiera hacer referencia a un suceso que acaba de ocurrir. De hecho, creo que fue ayer, ¿no? Cuando se reunieron los representantes de Estados Unidos, Rusia, Serbia y Kosovo para poder llevar a cabo pláticas de acercamiento. ¿Sí? Es algo positivo, ¿no? Como ustedes saben, Kosovo dejó de pertenecer a Serbia en 1999, cuando a través de unas elecciones pues, totalmente manejadas por Occidente, Kosovo se pudo separar de Serbia, ¿no? Y formar una entidad aparte. Esto en el marco de lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, los procesos de balcanización. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en Kosovo? Como ustedes se acordarán, después de que Occidente logró balcanizar a la Unión Soviética, es decir, separar a las 15 repúblicas exsoviéticas, ¿no? Separarlas, desintegrar al país, pues, ¿no? Se populariza el proceso de balcanización. Ya lo hemos dicho, precisamente de ahí viene la palabra balcanizar, de los Balcanes, porque ahí es donde con regularidad hace ese tipo de proceso, ¿no? Llega a un país, ¿no? Potencia mundial y los desintegra, ¿no? Los países eran, creo que, 6 repúblicas de los Balcanes, ¿no? En esta ocasión, a la que balcanizan es a la República Federativa de Yugoslavia, la cual durante mucho tiempo, ¿no? Su presidente Tito, ¿no? Logró mantenerlos cohesionados. Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, etcétera, ¿no? Fueron desintegradas por la OTAN, pero no en términos diplomáticos, no en términos de diálogo, sino a cañonazo. La OTAN llegó a Serbia, ¿no? Y comenzó a bombardear hasta que logró la balcanización. Luego se hicieron guerras locales, Serbia contra los croatas, Serbia contra los eslovenos, Serbia contra los de Macedonia, Serbia contra los musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, la OTAN, una vez que en el 92, ¿no? Había logrado la balcanización de la Unión Soviética, incluso su desaparición, ¿no? Y la creación de la Comunidad de Estados Independientes, ¿no? Frankenstein, ya se llama yo, de la ingeniería política, creó la Comunidad de Estados Independientes, en la que solamente 12 repúblicas pasaron a formar parte de las exsoviéticas. Las bálticas, ¿no? Las bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, decidieron no pertenecer a la nueva unión, ¿no? De países exsocialistas soviéticos, se retiraron. Y Georgia empezó con sus primeros reclamos de independencia y advertencias de separación. Georgia. Posteriormente, Azerbaiyán fue otro país que decidió ya no pertenecer a la CEI, a la Comunidad de Estados Independientes. ¿Por qué? Pues porque tenía petróleo y ellos querían venderlo directamente a Occidente, no a través de Rusia. En fin, esta catástrofe geopolítica, decía Putin, ¿no? Del siglo XX, o sea, la desaparición de la Unión Soviética, pues dio lugar a que uno de sus aliados, la República Federativa de Yugoslavia, también fuera obligada a balcanizarse. Entonces, en el 90, durante el gobierno de William Clinton, Estados Unidos sobre todo, la OTAN, o sea, Europa, pues atacaron Serbia con el propósito, reitero, de balcanizar. La guerra duró casi 10 años, 9 años, porque precisamente el último enfrentamiento fue entre kosovares, que son cercanos a Albania, entre kosovares y serbios. Fue el último gran combate que se dio. Rusia, ¿qué pasaba con Rusia en el 99? Pues Putin ya estaba a punto de llegar al poder. ¿Por qué? Porque Boris Yeltsin, ¿no? Estaba muy enfermo, seguía con sus adicciones, ¿no? Seguía con sus comportamientos, pues ya dignos de una persona de edad, ¿no? Dejó que la OTAN y que Estados Unidos pues, desaparecieran a la República Federativa de Yugoslavia y en su lugar aparecieron 6 repúblicas independientes, ¿no? Y Serbia, que había sido su metrópoli, pues
continuó también, ¿no? Y continuó como la gran potencia regional de los Balcanes. Una vez que se armaron guerras, reitero, muy sangrientas, muy violentas, muy trágicas, en cada república de Yugoslavia, que ahora reitero es Serbia, ¿no? Después de rudas y muy dolorosas batallas, ¿no? Murió mucha gente inocente, porque la soldadesca de la OTAN llegaba, ¿no? Y mataban, bombardeaban, tiraban bombas desde aviones de manera indiscriminada. Fue una guerra injusta, la de los Balcanes, pero pues, son los europeos. Por eso ahora cuando salen con sus hipocresías de que tenemos que defender los derechos humanos, los derechos de la gente, ¿no? Que a la Unión Europea incluso no pueden entrar países donde se violan los derechos humanos, pues que se acuerden, ¿no? De la carnicería que hicieron, que provocaron allí en los Balcanes, ¿no? Cuando decidieron desaparecer a la República Federativa de Yugoslavia. No hay que olvidar que la desintegración de la Unión Soviética, pues de alguna manera fue bastante tranquila, salvo algunos conatos de guerra en los Balcanes, donde hubo enfrentamientos de letonios, de lituanos, contra la policía todavía soviética. Pues fuera de eso no pasó a mayores, ¿no? Bueno, se cae el bloque y lo más violento fue en Rumania, donde a Ceausescu y su esposa la mataron, el presidente Ceausescu, los mataron, ¿no? Tipo Francia, ahí en la Ilustración, cuando mataron al rey, etcétera. Fue el único acto de salvajismo. Después alguna guerra allá en Moldova, ¿no? De parte de la OTAN para que se quedaran, y hasta el momento lo tenemos, una división en Moldova, ¿no? Hay un lugar que es prorruso, otro lugar que es, ¿cómo se llama? Pro-OTAN, pro-Unión Europea, ¿no? Por Estados Unidos, por todo, ¿no? Otro caso de balcanización, ese sí lo armaron los rusos, fue en Ucrania, donde actualmente Ucrania está dividida, ¿no? La parte de Ucrania está con la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Y hay una parte que se llama Nueva Rusia, que está ocupada, ¿no? por soldados prorrusos. En fin, este problema de la balcanización, les digo, es un peligro porque tarde o temprano va a llegar a México, va a llegar a América Latina, van a dividir a Bolivia, van a dividir a Venezuela, a Brasil, ¿no? Y Estados Unidos ya está balcanizando también, allá hay un caos político ahí, ¿no? Los países del sur están contra los del norte, en fin, es un proceso que se debe de estudiar con detenimiento porque de ahí depende la cohesión de nuestras naciones e incluso de México. Bueno, entonces en el 90 empieza la guerra Clinton para separar a las repúblicas y ya les digo, lo hace de manera muy sangrienta, muy salvaje. La OTAN lo apoya, bombardeos día y noche, muerte de civiles por francotiradores. Sumérjanse un poquito en la historia de la guerra de Yugoslavia para que vean la crueldad con la que los blancos, yo lo diría, ¿no? Los blancos, bueno, se enfrentaron a otros blancos que vivían en Yugoslavia, pero también a musulmanes, ¿no? Católicos, etc. ¿Sí? Entonces, es muy interesante ese proceso. ¿Y qué pasó? Que la guerra en el 99, cuando ya está a punto de llegar Putin al Kremlin, Yeltsin ya está de retirada, enfermo, ¿no? Muy enfermo del corazón, deciden adelantarse. El último campo de batalla iba a ser Kosovo. Ahí se iba a decidir ya el resultado de esta guerra de balcanización. Rusia o los jerarcas, los ricos de Rusia, enojados por tanta humillación para Rusia y para ellos, pues deciden, yo creo, sobre Yeltsin, mandar un ejército a Pristina, ¿no? A Pristina. El aeropuerto de Pristina en Kosovo, mandaron efectivos rusos que lograron llegar primero que la OTAN, que Estados Unidos, etcétera, que la Europa, y lograron, ¿no? Quedarse con el aeropuerto de Pristina. Pues yo creo que para negociar, porque no estaban en posición tampoco los rusos en los momentos de pelear, ¿no? De pelear por Kosovo. Y finalmente, como decía al principio, se organizó un proceso electoral para preguntarle a los kosovares con quién se querían ir.
se querían quedar con Serbia o querían ser independientes. Bueno, pues la gran mayoría, asusados por la OTAN, ¿no?, temerosos de otra guerra, pues dijeron, pues nos quedamos independientes. Y desde entonces Kosovo es una entidad independiente, reconocida por no todos los países, pero finalmente tiene el respaldo, reitero, de Estados Unidos, de la OTAN, de Europa, etc. ¿Sí? Nace una nueva entidad federativa que es Kosovo. Pero bueno, hay todavía muchos conflictos territoriales, fronterizos con Serbia. ¿Sí? No, nadie quedó a gusto, a Serbia le quitaron un pedazo, Kosovo pues de alguna manera es hostigado, ¿no?, por el ejército serbio, en fin. Y lo bueno de esto, ¿no?, lo hermoso de esto es que se van a poner a platicar, ¿no?, con Rusia y Estados Unidos, que son los que actualmente controlan el mundo, ¿no?, serbios y kosovares. Van a discutir caminos para que puedan de alguna manera acabar ya con el conflicto territorial fronterizo y acabar también con esta situación de un país ilegal, porque realmente las elecciones no fueron legales, no fueron convocadas, simplemente se hizo un teatro ahí, y pues ganaron los que querían la independencia para Kosovo. En este punto habría que señalar que igual pasó con Crimea, ¿no? Es cuando se separa Crimea de Ucrania y decide pasarse del lado ruso, pues hubo también un ejercicio electoral, pero bueno, ahí sí hubo convocatoria, hubo elecciones, la gente fue a las urnas, no fue el teatro de Kosovo, fue algo más legal. Y al final de cuentas, pues ganan los crimeanos, ¿no?, que están con Rusia, ¿no?, y se pasan del lado ruso. Actualmente todavía no lo reconocen los enemigos, ¿no?, ni la OTAN ni la Unión Europea, ¿no? Piensan que Crimea fue arrancada de Ucrania, pero pues así como lo hicieron en Kosovo, ¿no?, así también le hicieron en Crimea, aunque digo, con un poco más de legalidad. En fin, qué bueno, estamos en vísperas de un arreglo entre los enemigos, serbios y, ¿cómo se llama?, y kosovares, y ojalá lleguen a algún arreglo, ¿no?, pacífico, ya que cada quien, si se van a quedar, cuando las potencias llegan y balcanizan un país, difícilmente se recupera, ¿eh? Entonces aquí ya no creo yo que vayan a volver a ser amigos, pero por lo menos que sea una zona de paz, ¿no?, la frontera entre Kosovo y Serbia, ¿no? Y bueno, resaltar que efectivamente esto también ocurre en el marco de las promesas de Donald Trump de sacar a Estados Unidos de tanta guerra, ¿no? Lo ha dicho, pues ¿para qué tanta guerra, no? Y nada más están viviendo de nosotros, y creo que tienen mucha razón. Bueno, amigos, espero que nos veamos mañana con otro tema de interés. Hoy fue coyuntural, pero pues regresaremos a nuestros temas de corte histórico, ¿no?, internacional. Muchas gracias.